noches. Espero que tengan este tiempo súper bendecido. Estamos re contentos de poder compartirlo con ustedes. Dale me gusta si te es de bendición este video, compartilo con otros y suscríbete a nuestro canal. Y animamos también a que nos puedas escribir. Estuve con ustedes, ya sea acá, en nuestro canal de YouTube, también por Facebook, o mandarnos aunque sea un WhatsApp. Para nosotros es de mucha bendición poder saber que estuviste ahí, del otro lado. Preparamos todo esto con mucho amor, con mucho temor de Dios, para que tu vida sea bendecida, y nos encanta poder saber con quién pudimos compartir este tiempo. También te invitamos después a las 20:30 horas desde nuestra sala de Facebook Jóvenes Casa de Dios. Vamos a estar compartiendo un tiempo juntos de testimonios, de agradecimiento y también de oración juntos. Sumate, hacete miembro de nuestro Face y te esperamos ahí. Ahora te invito a que puedas escuchar esta historia de Jesús con un amigo mío. Espero que sea de mucha bendición y nos vemos pronto. Toda mi vida he sentido que he jugado en un ritmo lento y constante, las mismas cosas otra y otra vez. Pero con tiempo empecé a trabajar duro y se empezaron a mostrar los resultados. También estaba mejorando bastante en mi otra pasión, el baloncesto. Pero el fútbol siempre fue mi pasión constante. Mientras mejoraba mi talento y mi habilidad de jugar, siempre sentía que había una presión que no me permitía avanzar. Era la presión de triunfar. Cuando yo tenía 17 años, mi mejor amigo estuvo en un accidente de autos y quedó paralizado de la cintura para abajo. Ya no podía jugar al fútbol conmigo. Yo quedé con la presión de triunfar por él, por mi familia y mis otros amigos. Era como vivir con un peso constante sobre mis hombros. Ahora, este deporte que tanto amaba, que me traía tanto gozo y era toda mi identidad, sentía que me estaba robando de muchísimas bendiciones. Solo y por mis propias fuerzas intentaba deshacerme de este peso, pero siempre volvía. Finalmente encontré un versículo bíblico que tengo cerca del corazón, Gálatas 1:10. Pregunta si estoy buscando la aprobación de los hombres o de Dios. Y empecé a pensar, no necesito un balón, trucos, talentos para que Dios me apruebe. Solo necesito un corazón humilde para reconocer que solo Jesús puede hacerme sentir completo. Jesús murió en una cruz para que yo pueda ser libre de toda presión en mi vida. Finalmente, fue en ese momento que me di cuenta que el fútbol es un deporte hermoso para que me divierte y me divierte mucho, pero ya no es donde se encuentra mi identidad. Mi identidad está en Cristo. Qué importante reflexión, ¿no es cierto? De David, que nos comentaba un poco, nos compartía esto que es el sueño de muchos chicos, que es triunfar en el fútbol. Pero le doy mucho énfasis a la parte de ser libre. Cuando uno tiene presiones y conlleva eso y carga con eso, es una carga muy pesada. Qué bueno que a la luz de su palabra, cuando él entendió que uno debe buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres, y entendió su identidad y su propósito en Cristo Jesús, y que todo lo que él hacía era para un fin, para cumplir el propósito de Dios, y que muchas veces, los sueños nuestros son diferentes a los sueños que Dios tiene planeado para con nosotros. Te invito a que sigas preparando tu lugar, tu ambiente, tu corazón también, porque vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración juntos. Que Dios te bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior,
de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola, hola, ¿cómo están, amados jóvenes Casa de Dios? Tengo la oportunidad en esta noche de poder compartirles el mensaje. Agradecido a Dios y a la vida de Manuel y de María que me han hecho esta invitación, que es todo un desafío y mucho más en este tiempo y a través de este medio. Pero bueno, quiero compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el título del mensaje que hoy te quiero compartir. En esta semana me tocó vivir una situación, vi algo que indignó totalmente mi corazón y que me hizo reaccionar queriendo atacar lo que había visto de una manera incorrecta. Hasta que mi esposa, conociendo esto que me había indignado, con lo cual no estaba para nada de acuerdo, me habló de parte de Dios y me dijo que si iba a atacar este problema lo hiciera con el amor de Dios. Obvio, tal era mi indignación que ni siquiera estaba de acuerdo con lo que ella me estaba diciendo. Pero fui a orar, le entregué esta carga al Señor y allí pude ver que lo que mi señora me estaba diciendo venía de parte de Dios. Estoy seguro de que en muchas oportunidades, quizás en una charla o al ver algo, no siempre estuviste de acuerdo con lo que hablabas o veías. Obvio que esto no quiere decir que tuvieses o no razón, simplemente no estabas de acuerdo. Y muchas veces este pensamiento te llevó a reaccionar de maneras correctas o de maneras incorrectas. Y quiero a través de este mensaje que podamos ver esto a través de la palabra de Dios, ya que hay una situación en la cual una multitud, por no estar de acuerdo con las palabras de Jesús, tomó una decisión incorrecta. Y quiero que me acompañes a poder leer en el libro de Juan, el capítulo 6, los versículos 60 hasta el 68. Y dice lo siguiente: muchos discípulos abandonan a Jesús. Este es el título. Comienza el versículo 60 diciendo: al escucharlo, muchos de sus discípulos dijeron: esto que tú enseñas es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso? Jesús comprendió que los discípulos estaban murmurando por lo que había dicho y les preguntó: ¿esto les ofende?
¿Qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. Por eso dijo, a eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí, a menos que el Padre se lo permita. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces, Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. La versión que utilicé es la Nueva Biblia Viviente. Para entender un poco el contexto de este relato debemos comenzar a leer desde el capítulo 6 en el principio, donde se relata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús a través de este milagro alimenta a más de 5.000 personas. Dice la palabra que estas multitudes lo seguían porque veían las señales milagrosas que Jesús hacía en los enfermos. Y luego de que Jesús realiza este milagro, Él se aparta de ese lugar. ¿Por qué? Porque conocía los pensamientos que había entre la multitud. Esta multitud lo veía como el profeta que estaban esperando. Y dice la palabra que querían hacerle rey a la fuerza. Por eso es que Jesús se aparta del lugar donde ellos estaban. A la noche, dice que luego de realizar este milagro, Jesús junto a sus discípulos en su barca partieron hacia Capernaum. Y la multitud al otro día, al ver que ya Jesús no estaba en ese lugar ni sus discípulos, también cruzaron el lago para ir hacia Capernaum en busca de Jesús. Y es aquí cuando lo encuentran que se da este relato y Jesús comienza a hablarles y a confrontarlos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no había una fe genuina en ellos. Jesús les dijo que solo venían a Él por los panes y los peces. Y es así que Jesús comienza a darse a conocer como el pan de vida que descendió del cielo. Con lo cual ya la gente estaba en desacuerdo con estas palabras, porque lo veían a Jesús como el hijo de José. Y en esto Él comienza a revelar su plan. Su cuerpo sería entregado para que el que crea en Él tenga vida eterna. Y el que coma de este pan, o sea, el que alimente su fe de Jesús, encuentre la vida eterna. Con lo cual la multitud ya totalmente estaba en desacuerdo con Él. Claro, la multitud esperaba al Mesías que los libertaría del imperio romano, que establecería un reino permanente y les supliría todos sus deseos. Pero Jesús los confrontó, revelándose, y esta multitud no estaba de acuerdo con que su Mesías debiera morir y luego, en palabras de Jesús, ascender al cielo. Esto los decepcionó y por eso reaccionaron de la manera incorrecta. Y es aquí donde este relato comienza con este título: muchos de los discípulos abandonan a Jesús. Y quiero compartir en esta noche a través de este relato, a modo de pregunta, ¿estamos de acuerdo? En primer lugar, ¿estamos de acuerdo con Jesús? ¿Estamos de acuerdo con las palabras de Jesús, con la palabra de Dios? ¿Estamos de acuerdo con su plan para nuestras vidas? ¿Estamos de acuerdo con su voluntad? ¿Estamos de acuerdo con obedecer a su palabra? Saben que muchas veces venimos a Jesús con altas expectativas, como lo hizo esta multitud. Escuchamos acerca de su amor, escuchamos acerca de sus bendiciones, escuchamos acerca de todo lo bueno que Él nos ofrece. Y claro, obvio, cuando escuchamos estas cosas, ¿cómo no vamos a querer acercarnos a Jesús? Pero resulta que a medida que empezamos a conocerlo y a conocer su palabra, hay cosas en las que empezamos a entrar en desacuerdo con Él. Empezamos a entrar en desacuerdo con su palabra. Ya no estamos tan de acuerdo cuando su palabra nos dice que debemos morir cada día. Ya no estamos tan de acuerdo cuando su palabra nos dice que debemos cargar nuestra propia cruz. Ya no estamos de acuerdo cuando la palabra nos dice que debemos abandonar ciertas prácticas para tener la bendición de Dios en la obediencia. Y es aquí donde muchas veces nuestras expectativas con respecto a Jesús se desmoronan y por lo tanto tomamos la misma actitud que tomaron estos discípulos, esta multitud. Comenzamos a quejarnos, comenzamos a murmurar y nos alejamos
nos alejamos porque no estamos de acuerdo con las palabras de Jesús. Incluso aún muchas veces no estamos de acuerdo con su plan, con su voluntad. En este tiempo, si nos podemos poner a pensar, estoy seguro de que muchos no estamos de acuerdo aún con este tiempo que nos está tocando vivir, con esta cuarentena, esta pandemia. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa, Jesús? ¿Por qué no se termina todo esto? Y estamos en cierto desacuerdo con Él. Pero muchas veces este pensamiento nos hace olvidar quién es Él, que Jesús tiene el control de todas las cosas, que Jesús siempre está detrás de cada plan, de cada situación. Y nos olvidamos, por causa de este pensamiento, de ver a Jesús detrás de la escena. Esta multitud no podía reconocer que Jesús se estaba revelando como el Hijo de Dios, como aquel que los salvaría de sus pecados, como aquel que les daría vida eterna. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con Jesús de que Él es el Hijo de Dios? ¿De que Él es el que dio su vida por vos para perdonarte? ¿De que solo en Él hay vida eterna? En segundo lugar, ¿estamos de acuerdo con las autoridades que Dios nos ha puesto y que nos ministran su palabra? Si hay algo que es cierto es que hoy no tenemos a Jesús en la tierra, pero Él ha designado a personas para que nos alimenten con sus palabras. Maestros, pastores, líderes, predicadores, hermanos. Personas que nos aconsejan, nos exhortan, nos animan, nos alientan a través de la misma. Y quizás muchas veces tenemos este pensamiento de no estar de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Simplemente porque sus palabras no se adaptan a nuestra necesidad. Cuando, por ejemplo, nos aconsejan de esperar o de abandonar cierta práctica que sabemos que no está bien, cuando nos exhortan, aunque sabemos que tienen razón, no estamos de acuerdo. Y muchas veces reaccionamos de manera incorrecta, quejándonos y hasta a veces dando la vuelta y apartándonos. Y nos olvidamos de ver a Dios detrás de sus vidas. Nos olvidamos de ver a Dios detrás de cada uno de ellos, enseñándonos las palabras de Jesús, palabras que dan vida. Que no esté de acuerdo no quiere decir que tenga razón. A veces debemos ceder, rendirnos para ganar. No creo que toda la multitud estuviera en desacuerdo con Jesús, pero la actitud de unos pocos que no estaban de acuerdo con las palabras de Jesús hicieron que muchos de esa multitud desvieran su mirada del Hijo de Dios. El problema radicaba en la incredulidad. No había una fe genuina en ellos, por lo tanto no podían aceptar estas palabras que Jesús les estaba refiriendo. Su corazón se había endurecido porque no estaban de acuerdo con las palabras de Jesús. ¿Saben qué? Hebreos nos anima diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Aunque no estés de acuerdo, no cierres tu corazón a la fe en Jesús. Aprende a ver a Jesús detrás de la escena, detrás de aquellas personas que nos aconsejan para nuestro bien. Empezá a ver a Jesús detrás de las pruebas, de las situaciones. Empezá a ver a Jesús detrás de su palabra. Palabras de vida eterna es lo que Él tiene para nosotros. Palabras de bien es lo que tiene para nuestra vida. Planes de bien es lo que tiene para cada uno de nosotros. Su voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Entonces, empecemos a ver al Señor detrás de todo esto. Y tengamos la actitud de los discípulos. En este relato dice que Jesús le preguntó: ¿acaso quieren irse ustedes también? Pero Pedro, alzando la voz, dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Estoy seguro de que los mismos discípulos también habían sido confrontados por las palabras de Jesús. Estoy seguro de que hasta ellos mismos estaban en desacuerdo, porque también ellos pensaban que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Pero sin embargo ellos tomaron la actitud de no alejarse de Él, de quedarse con el Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y me ponía a pensar un poco en este tiempo, donde quizás no nos podemos congregar, no podemos asistir al templo, donde no podemos realizar las reuniones como antes se hacían. En este tiempo, ¿a dónde iremos? ¿En dónde escucharemos palabra de Dios? Si no nos conectamos, si no nos congregamos hoy virtualmente, a través de este medio que tenemos, ¿dónde oiremos palabra de Dios? ¿Dónde buscaremos palabras que sacien nuestra alma, que satisfagan nuestro corazón? Quizás no estemos de acuerdo con las formas, las estructuras, los formatos a través de este medio que hoy disponemos, pero
te animo a no dejar de ver a Dios detrás de la escena. Y tengamos un corazón agradecido, no solo para con Él, sino también por aquellos que por todos los medios hoy se han adaptado para transmitirnos la palabra de Dios. Dejemos de mirar un poco la escena y miremos a quien está detrás de la escena. Miremos a Jesús detrás de su palabra, miremos a Jesús detrás de la situación, miremos a Jesús detrás de todo este panorama que hoy nos toca vivir, miremos a Jesús detrás de las personas que día a día están haciendo un esfuerzo enorme para traernos la palabra de Dios, palabra que nos dan vida eterna. Y tengamos un corazón agradecido, no quejoso, porque la queja lleva a la murmuración, y la murmuración muchas veces, como esta multitud, nos termina alejando del Señor, sino que adoptemos en este tiempo un corazón, una actitud de agradecimiento, porque es el Señor el que está obrando detrás de cada una de las situaciones y de las personas. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Este es el mensaje que quería compartirles en esta noche. Espero que les sea de bendición y gracias por poder ser parte y poder escucharlo. Dios les bendiga.